Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una oportunidad más a través de estos medios para poderles llevar la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera hablarles de un tema muy especial que lo he titulado El poder de la sangre. Y eso se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Hebreos 9:22. Si tiene la Biblia en la casa, sáquela, búsquela y también le motivo, tome un apunte, porque esto le va a servir a usted también. Por eso, esa es la razón por la que estoy tratando de llegar a vuestros hogares de esta manera, para poderles compartir la palabra del Señor. En Hebreos 9:22, la palabra del Señor dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Una vez más, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando nosotros miramos la palabra aquí, encontramos que la ley exigía para ser purificado la sangre. ¿La sangre de quién? De los animales. Dios proveyó eso, pidió Dios a través de Moisés que el pueblo tenga que presentar sacrificios, ofrendas de expiación, ofrendas de purificación, porque eso es que Dios podía hacer. Todas esas cosas eran solamente una figura que más después se dio a cumplir en el Nuevo Testamento. Encontramos a la palabra, el apóstol Pablo escribiendo aquí, y dice: casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tenía que haber una disposición para poder de la persona venir al sacerdote. Dios estableció esto. Cuando el hombre pecaba, tenía que venir al sacerdote y presentar un sacrificio, decir al sacerdote lo que había hecho, lo que había cometido. El sacerdote de inmediato le decía: ¿sabes qué? Tienes que traer un becerro, un cordero o una cabrita para poder presentar el macho cabrío en sacrificio delante de Dios. ¿Y sabe lo que hacían? Dice que traían el animal, lo degollaban, parte de la carne, la grosura, lo quemaban en un altar, y la sangre lo juntaban en un depósito. Y esa sangre era rociada en el altar y al entorno del altar. Y otra parte de la sangre lo mojaban y lo ponían en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho. Y eso era el rito, la ley que exigía para que el hombre pueda ser libre de su pecado. Eso pedía la ley según la palabra. Y aquí Pablo está haciendo mención. Para ser purificado, dice, según la ley. En el antiguo pacto era la ley dada Dios a través de Moisés. Según la ley, ¿qué exigía? Que tenía que haber derramamiento de sangre. Ya le dije, se rociaba la sangre sobre el altar, al entorno del altar, sobre el pecador le ponían el óvulo, en el dedo pulgar, en el pie, y el sacerdote lo declaraba libre de su culpa. Era remitido su pecado. Servía para la expiación. Expiar el pecado era remitir, quitar, anular ese pecado. Y eso lo encontramos nosotros en la palabra del Señor, en el libro de Levíticos, el capítulo 17, el texto 11. Levítico 17, 11. Tome la palabra del Señor ahí en el hogar. Levítico 17, 11. Mira lo que dice la Biblia allí en Levítico 17, 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, dice, hará expiación de la persona. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice: yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que esa sangre tenía que ser derramada sobre el altar. Ahí tenía que estar derramada esa sangre. Y el sacerdote, ya le dije, cogía esa sangre, lo rociaba al pecador y lo presentaba a la ofrenda de expiación a Dios. Y el sacerdote declaraba a este hombre limpio de su pecado, cubierto su pecado. Era según la ley lo que menciona el apóstol Pablo. También, amados hermanos, encontramos que
habían personas tan pobres que no podían no podían comprarse un becerro porque costaba caro, no podían comprarse un carnero o un macho cabrío, pero podían traer tortolas o palominos, un par de tortolas o palominos, y venían al sacerdote, y lo mismo hacía el sacerdote, pero en esta ocasión cogía uno de las tortolas, quebraba el cuello de la tortola o la paloma, lo cortaba, pero no lo arrancaba, y esa sangre lo rociaba en el altar y lo rociaba también sobre el pecador. Y la otra tortolita lo sacrificaba y lo presentaba como ofrenda de expiación. Eso es lo que requería el antiguo pacto, la ley. Por eso Pablo en Hebreos decía que por la ley era el sacrificio, la gente era purificada y a través de la sangre era perdonar el pecado de esa persona. ¿Tiene poder la sangre? Claro que tiene poder. Antiguamente eso era el sistema de cómo el hombre podía ser perdonado. Y si nosotros miramos, también esta sangre servía para la salvación. Eso lo encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 12. Mira lo que dice Éxodos capítulo 12. Éxodos capítulo 12. Ahí si tiene la Biblia, busque y apunte. Éxodos 12, del 7 al 13. Éxodos 12, del 7 al 13. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino que asada al fuego. En el 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto fue cuando Dios le dijo a Moisés, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia. Y le dijo, si la familia fuera muy pequeña, no alcanzara, sobrara el sacrificio, esa carne, que llamara a su vecino que estaba a continuación suyo y que juntos se unieran y comieran de ese sacrificio. Pero le dijo, esta misma noche, esa noche que coman el sacrificio, le dijo, junten la sangre, no la boten, junten la sangre y pinten los postes y los dinteles de vuestra casa. ¿Cuál era el fin? Esa misma noche Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto después de 430 años bajo el mando del faraón. ¿Sabe? Dios estableció ahí un pacto con ellos. Desde ese primer día, de ese día que iba a salir el pueblo esa noche. Y Dios le dijo, en esta noche mandaré el ángel destructor. Después que había pasado ya las plagas y este faraón endurecido el corazón no quiso entender, entonces Dios le dice a Moisés, haz esto, que todos hagan un sacrificio, coman el cordero, la Pascua, y le dice, la sangre lo junten en un depósito y pinten sus puertas. Era como señal de salvación, porque el ángel destructor iba a pasar esa noche matando a todo primogénito de los egipcios. Y para que ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel fuera herido o muerto, tenían que tener la señal de la sangre del cordero en los postes y en los dinteles de la casa. Eso hicieron ese pueblo, y esa noche salió el pueblo, se escuchó el lamento, el llanto, el dolor en medio de todo el pueblo de Egipto. Los primogénitos, los hijos de los egipcios, se estaban muriendo porque el ángel destructor había pasado. Pero el pueblo de Israel fue rescatado, fue salvo. Ninguno de ellos pereció. ¿Por qué? Porque pintaron con la sangre los postes y los dinteles. Eso significa salvación. Dios ordenó eso y el pueblo lo recordaba y lo recuerda hasta el día de hoy, el día que salió el pueblo de judío, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Esa sangre en el antiguo pacto servía como señal de expiación, servía como señal de salvación. Eso dice la Biblia. Encontramos también la sangre en el antiguo pacto
como santificación, servía para santificar. Mira lo que dice Éxodos 29, 19. Ahí en el mismo libro de Éxodos. Éxodos 29, 19. Éxodos 29, del 19 al 21. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos. Y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Aquí está hablando de la santificación que Dios había ordenado que se hiciera para empezar Aarón y sus hijos el ministerio sacerdotal. Dios le dijo que tendrían que ungir, le dijo lo bañarás primeramente, lo lavarás sus cuerpos con agua pura. Eso está en el versículo 4, dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y luego tomarás la vestidura, lo vestirás, le pondrás la mitra, la tiara, todo aquello, todo lo que consistía la forma de la vestimenta sacerdotal que Dios había ordenado a través de Moisés. Pero para ello, para empezar el ministerio sacerdotal levítico de aquel entonces, Dios le dice a Moisés que traigan a Aarón y sus hijos el cordero, el carnero. Y le dice, pondrán sus manos ellos sobre la cabeza de los carneros allí. Y luego lo sacrificarán y juntarán esa sangre. Y le dice, y con el aceite que está en el altar, mezclará la sangre con el aceite y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Y desde aquel día, Aarón y sus hijos serán santos para ministrar en el tabernáculo de reunión. Óigame, qué importante entonces. Tiene poder esa sangre, tiene poder para expiar. En el antiguo pacto tuvo poder para expiar el pecado del hombre. En el antiguo pacto tenía poder esta sangre para dar salvación, y eso lo vemos en el pueblo de Israel saliendo de Egipto. En el antiguo pacto tenía poder esta sangre para traer santificación sobre el ministerio sacerdotal. Hoy en este tiempo, dice la palabra del Señor, veíamos en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nosotros en este tiempo, para ser remitidos nuestros pecados, ya no necesitamos de estar haciendo sacrificios. Ya no necesitamos levantar un altar y ir a un sacerdote y decirle, mire señor sacerdote, yo pequé y aquí tengo el cordero, el macho cabrío para que usted haga la expiación por mí. Eso era en el antiguo pacto según la ley. Pero nosotros hoy ya no estamos en ese antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, que es la gracia en Cristo Jesús. Y en esta gracia, óigame, ya usted no necesita de un intercesor como un sacerdote. Usted ya no necesita de una sangre rociada de un carnero. Usted ya no necesita de un macho cabrío o un altar, un sacrificio. Lo que usted necesita solamente es venir a Cristo Jesús y recibir de Él el perdón de sus pecados. ¿Sabe por qué? Todas esas cosas que se hizo en el antiguo pacto era nada menos simbólico para un futuro en este tiempo. Dios estaba preparando al pueblo para enseñarnos a nosotros que ese cordero inmolado, el profeta Isaías dice claramente que fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca para maldecir a nadie. Y con su sangre, su sangre derramada en la cruz del Calvario, óigame, nosotros hoy tenemos vida. Porque esa sangre en nosotros da vida. Yo quiero decirle, mi amado hermano, tú vales mucho. Usted vale mucho, mi hermano. Usted vale mucho, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque usted lleva la sangre de Cristo en su cuerpo, en sus venas, en sus arterias, y todo su ser corre en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea Dios. Esa sangre es poderosísima
para quitar nuestros pecados. ¿Sabe? Jesucristo entregó su vida voluntariamente. Entregó su vida, un jovencito de 33 años. Nosotros aquí en nuestro Perú sabemos claramente que don José de San Martín, el general, en la Plaza de Armas en Lima, tomando la bandera en alto, proclamó la independencia de nuestra nación. Él dijo: de estos momentos el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, por la causa y la justicia que Dios defiende. Se proclamó la independencia en el año 1821, un 28 de julio. Pero solamente entregaron su vida los héroes, los mártires, los próceres de la independencia. Derramaron su sangre, óigame, de repente por dar libertad a una nación y la cual proclamamos hoy. Y hasta en nuestro himno nacional dice: seamos libres y seámoslo siempre. Pero sabe, usted necesita ser libre, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo allí. Usted necesita ser libre de la esclavitud del diablo. Y para ello usted necesita la sangre de Cristo, una sangre poderosísima. Hay una alabanza que dice: solo una gota de tu sangre bastará para limpiar mi corazón. Solamente una gota de la sangre. Óigame, hoy usted vale mucho. Antes usted no valía nada, porque usted estaba perdido, no tenía la sangre de Cristo en su ser. Pero hoy nosotros valemos mucho porque tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Alabado y bendecido sea a ese Dios maravilloso. Un jovencito de 33 años fue a la cruz del Calvario, entregó su vida por usted y por mí, derramó su sangre por usted y por mí. Ese es el único sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Dios dijo un día: estoy hastiado ya de sangre, de expiaciones, de ofrendas quemadas. Ya no quiero eso. Yo quiero algo mejor que se dé en favor del ser humano. Y sabe, Jesucristo vino. Por eso en Romanos 5:8 dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo ha muerto por ti también, mi amigo. Cristo ha muerto por ti también, mi hermano. Cristo ha muerto por ti también, mi hermana. No pisoteemos, no manchemos la sangre de Cristo. Valoremos hoy en estos días de fiesta de Semana Santa. La gente, óigame, con la restricción que estamos teniendo, ya no se va a ver por las calles cargando ese crucifijo, sacando al Cristo crucificado. Todos los años, para esta gente que no tiene temor de Dios, estaba muriendo Cristo. Cuando Cristo hace miles de años, óigame, que murió y resucitó y se levantó triunfante y está sentado a la diestra de Dios. Desde ahí Él está mirando a su pueblo, está mirando al mundo entero. Todo esto que está pasando es a consecuencia del pecado del hombre. Pero la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y esa sangre quiere derramarse también sobre tu vida. Mi amigo, mi hermano, Cristo te está esperando. Es tiempo que venga. Recibe a Cristo en tu corazón y esa sangre perdonará tus pecados. Alabado sea Dios. El poder de la sangre en el nuevo pacto. En el nuevo pacto de esta gracia ya no necesita, le dije, de la sangre de los carneros, de becerros, de machos cabríos. En este nuevo pacto se hizo un solo sacrificio con la muerte de un joven de 33 años que fue a la cruz del Calvario. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10, ahí en la Biblia, en Hebreos 10, el capítulo 4 al texto 10. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí está mencionando
El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hebreos, les está mencionando, les está haciendo recordar del antiguo pacto, en la cual se hacía a través de la ley. Pero cuando viene Jesucristo, le dice al Padre: he aquí yo vengo, estoy dispuesto a ir. Ya no quiere sacrificio, ofrenda, expiación de machos cabríos, ya no. Pero yo voy a ir, le dice. Pero quita lo antiguo para establecer esto nuevo, esto último. Y ese último es el pacto de Dios en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí. El antiguo pacto se hacía un negocio redondo, un negocio tremendo. ¿Por qué? Porque la gente criaba el cordero, el macho cabrío, el becerro, y era un negocio tremendo. La gente que pecaba tenía que ir a buscar el cordero, el macho cabrío o el becerro, traer al sacerdote para que haga expiación por su pecado. Y eso ya no quiso Dios. Dijo: estoy hastiado de esto y estoy cansado de esto. Yo quiero algo mejor. Y el Hijo dijo: yo voy a hacer esa voluntad tuya. Pero Señor, le dice: quita lo antiguo para establecer esto último, este nuevo. Y es en ese nuevo pacto que estableció Dios, óigame, es con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, a través de Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan 1:29. San Juan 1:29. San Juan 1:29. Bendito sea Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor hablando allí el amado Juan. San Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado de una sola persona, sino habla de un mundo entero. He aquí el Cordero, el Hijo de Dios, que quite el pecado del mundo. Si se necesitaba un cordero en el antiguo pacto, en este nuevo pacto viene este cordero. Juan, cuando está haciendo bautismos en el río Jordán, Jesús llegó allí. Y Juan, al mirar a Jesús, que llegaba a ser bautizado, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan estaba reconociendo a Jesús de Nazaret como el Cordero que iba a ir a la cruz del Calvario para ser sacrificado, para que derramara su sangre en expiación por el pecado del género humano. No solamente, ya le dije, don José de San Martín, los próceres de la independencia, héroes que lucharon por tu nación, solamente por un pequeño pueblo, unos cuantos miles de personas. Pero este Cristo, este Cordero, el Hijo de Dios, viene para dar vida, para quitar el pecado de un mundo entero, de todo el género humano. ¿No se ha puesto a pensar usted que usted necesita hoy en este tiempo, en este mal, en esta pandemia que estamos viviendo? Óigame, usted necesita esa sangre preciosa. Estaba viendo unos testimonios de unas personas que han sido sanadas de esta enfermedad, el COVID-19, que no necesitó medicina, que solamente aceptaron a Cristo en el corazón y le reconocieron a Dios como el dueño de sus vidas y le pidieron que Dios sanara su cuerpo, sus vidas, y esas personas han sido sanadas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre de Cristo da vida, y no una vida momentánea, pasajera, no, sino una vida eterna. Él está ofreciendo vida eterna para todo aquel que venga a Él. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo, mi hermana, mi hermano. Si pecaste, ofendiste a Dios, ven a Él. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tiene poder esa sangre. Cual sea tu ofensa, cual sea el pecado tuyo, yo quiero decirte esta hora, Dios no está interesado en el pecado tuyo. A Dios no le interesa el pecado tuyo. A Dios le interesa sacar tu vida de ese hoyo de pecado, sacarte de las garras del diablo que te tiene a prisionero atado. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea el Señor. Con esa sangre, déjeme decirle, el Señor compró
su propia iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Tome la palabra del Señor allí. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Léalo una vez más. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría, hermano! Yo me siento feliz, yo me siento alegre al saber que con la sangre de Cristo soy libre de pecado, que con la sangre de Cristo yo paso a pertenecer al cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros formamos la iglesia. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón pasa a ser miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él compró con su sangre. ¡Qué maravilloso, mi amado hermano! Esa sangre tiene poder para convertirte en hijo de Dios, para unirte al cuerpo de Cristo. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos redimidos por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Eso lo menciona el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3, texto 24 y 25. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. En Romanos el capítulo 3, el texto 24 y 25. Romanos capítulo 3, texto 24 y 25. Dice así: siendo justificado gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, mediante la fe en la sangre de Jesucristo. Dios, que es el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, óigame, puso a Jesucristo para ser justificados, dice, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. ¿Qué cosa es redención o qué cosa es redimir? Redimir es rescatar lo que se ha perdido. Por ejemplo, usted tiene un artefacto y usted necesita dinero. ¿Qué hace? Usted va, lo empeña, le dan el dinero, usted recibe y le dicen, hace un tiempo, un término de fecha para poder devolver el dinero y usted recabar su artefacto. Pero llega el tiempo en que tiene que pagar esa cuenta, ese préstamo, y usted no tiene. Entonces el dueño viene y le notifica, señor, le dice, mire, usted me dejó empeñado esta prenda y yo quiero que usted me dé dinero y recoja su artefacto. Y usted le dice, no tengo, no puedo en este instante. El dueño, el prestatario le dice, ¿sabe qué, señor? Le doy plazo 30 días más. Si en esos 30 días más usted no recoge este artefacto, esto lo paso a vender o me quedo con ello y usted no tiene derecho a reclamo. ¿Verdad? Pero usted no quiere perder el artefacto. Busca a alguien por ahí para que le ayude, un amigo, familiar, el primo, el tío o quien sea. Y usted le va, le cuenta el problema que tiene. Entonces la persona dice, bueno, ¿dónde lo dejaste? En tal persona, X. Y usted va y busca a esa persona y le dice, mire, yo te voy a pagar, mi amigo va a pagar esto y él va a rescatar el artefacto que yo te dejé. El dueño dice a la persona, muy bien, él paga el dinero, recibes el artefacto. ¿Qué está pasando allí? Se está redimiendo. Rescatar lo que era tuyo. Dios en el principio nosotros
somos creación por naturaleza, somos criatura de Dios. No somos hijos, somos criatura y creación de Dios. ¿Cuándo venimos a ser hijos de Él? La palabra del Señor bien claro dice en Juan 1:12. Mas a todos a los que creen, a los que le recibieron en el corazón, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién vienes a ser hecho hijo de Dios cuando tú has aceptado a Cristo, la sangre de Cristo está en tu vida, entonces recién vienes a ser hecho hijo de Dios. Y aquí la palabra del Señor dice que nosotros somos Dios en propiciación por medio de la fe en su sangre. Somos justificados por haber creído en Él a través de la fe en Cristo, en su sangre. Somos justificados, somos redimidos por la sangre de Cristo. Qué poder tan maravilloso. La sangre de Cristo nos limpia, óigame, nos redime, nos rescata y nos perdona nuestros pecados. En otras palabras, podemos decir como en el antiguo pacto, expía nuestros pecados, nos da la salvación y nos santifica también en este nuevo pacto. Porque el antiguo pacto era a través de la ley con sacrificios y ofrendas, pero en el nuevo pacto es a través de la sangre de Cristo, te santifica. La sangre de Cristo te da salvación, la sangre de Cristo te da santificación. Bendito sea el Señor. En Hebreos 9:12, mira lo que dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, la pregunta que hace Pablo en el versículo 14 es, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Servimos a un Dios vivo. Ya Cristo no está muerto. Él murió una sola vez. La gente está mañana pasado en estos días, la Semana Santa, tratando de celebrar la Semana Santa. Déjeme decirle, no hay Semana Santa. Todos los días deben ser santos y deben ser santos para Dios. Cada día nosotros tenemos que tener nuestras vidas en santidad, porque por su sangre somos santificados. Tener a Cristo en el corazón, recibir a Cristo, es aceptar la sangre de Cristo y la santificación en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Esa sangre tiene poder. Por eso aquí el apóstol Pablo dice claramente, si la sangre de los machos cabríos del becerro, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró al lugar santísimo, entramos al lugar de la santidad con Dios, a través de la sangre. La sangre santifica. Y sigue diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, al pecador mejor dicho, santifica para la purificación de la carne. Eso era en la ley. La purificación de la carne en la ley. Pero la purificación de tu alma, la sangre del toro, de los machos cabríos, no lo podían hacer. Y el que lo hizo solamente es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, o sea, de los frutos de la carne, del pecado. Nos tenían muertos ahí, porque la palabra del Señor en Romano dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Eso nos ofrece Dios. Nos saca de las tinieblas para llevarnos al mundo de una luz admirable que es en Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Aleluya. Primera de Pedro 1:2.
dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociadas con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Óigame, solo una gota de la sangre de Cristo en tu vida te da vida eterna. Pero ser rociado, ¿sabe lo que significa ser rociado? Es esparcir la sangre sobre tu ser, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre todo tu cuerpo. La sangre de Cristo, ser rociada en nuestro ser. Óigame, somos rociados con la sangre de Cristo, dice. ¿Para qué? Para tener santificación mediante el Espíritu eterno en Cristo Jesús. Eso necesitamos cada día. La sangre de Cristo rociada en nosotros. El versículo 19 del mismo capítulo dice así: si no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Una sangre pura, no una sangre contaminada, una sangre pura, una sangre limpia. Óigame, el antiguo pacto exigía de un cordero sin mancha. Los pies, las pezuñas no tenían que tener ningún defecto. Tenía que ser un cordero blanco, no con manchas. Tenía que ser un cordero perfecto. Y ese único cordero perfecto, intachable, limpio en todo, es Jesucristo. Él se presentó como el cordero. Por eso Juan decía en el río Jordán, ante la multitud, dijo: he ahí el cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. El cordero inmolado, limpio de todo pecado. A su nombre, bendito sea ese Dios maravilloso. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? ¿De qué dice? De todo pecado. La sangre tiene poder para limpiar cualquier sea tu pecado. Para Dios no hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Para Dios el pecado es pecado. Sea mentira, un engaño, es pecado. Pero si tú vienes a Dios, el hombre que pecaba en el antiguo pacto venía al sacerdote y confesaba su pecado al sacerdote. Y el sacerdote le pedía que traiga los sacrificios para presentarlo delante de Dios en expiación. Hoy también en este tiempo, la palabra del Señor dice claramente que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, confesamos nuestros pecados, el Señor nos limpia con su sangre esos pecados. Porque esa sangre preciosa de Jesucristo tiene mucho poder. Jesucristo vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Estábamos sumergidos en el hoyo profundo. Para nosotros, de repente, para ti no hay, o tú digas no tengo solución, para mí no hay redención, ya no hay salvación, nadie tiene piedad de mí, déjame decirte, Jesucristo está dispuesto a perdonarte. Si para el hombre tú no vales, la mujer tú no vales, te desprecian, te rechazan, eres como un hombre inservible, una mujer inservible para ellos, pero para Dios tú vales mucho. Si tú vienes a Cristo Jesús, entregas tu vida a Él y recibes esa sangre en tu corazón, Dios te va a dar vida y Dios te va a perdonar todos tus pecados y vas a ser limpio, justo, santo para el Padre un día en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Qué maravilloso, iglesia del Señor. Qué maravilloso, mi hermano, saber que el Señor Jesucristo como cordero fue inmolado, quiere decir fue muerto, entregó su vida a sí mismo y con su sangre nos ha redimido para Dios. No solamente del Perú, no solamente la clase media, la clase alta, de todo linaje. Dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Para Dios, Dios no hace distinción de personas. Si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, eres negro, eres chino, amarillo, alto, bajo, no. Dios para todos. Él ha venido a entregar su vida por un mundo entero. Y Él está dispuesto a perdonarte. Y un día cuando llegues ante su presencia, mira lo que está hablando el Apocalipsis, el amado Juan en Apocalipsis. Dice claramente, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y un día llegues ante la presencia del Señor, porque llegaremos ante Él un día a vivir con Él en el reino de los cielos, sabe, es ahí donde nos uniremos al cántico celestial con los ángeles. Y es ahí donde se entonará, y dice claramente, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él nos redimió, Él nos rescató. Hoy es el tiempo, mientras tienes vida, mientras tienes el aliento sobre esta tierra, mientras Dios te da las fuerzas y tienes el entendimiento, es cuando tú tienes que venir a Cristo Jesús, mi amigo, mi hermano. Tengas que venir al Señor Jesús y pedirle perdón. Si tú eres un cristiano, pecaste, ahí está la palabra del Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él está dispuesto. Mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, tú quieres ser salvo, ser redimido, solamente cree en Jesucristo. Acéptale como tu Dios, como tu Salvador y recíbele en tu corazón para que seas el Hijo de Dios, redimido, comprado con la sangre de Cristo. Y un día, cuando Él venga a llevar a su iglesia, tú también estés dispuesto a irte con Él al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y finalmente, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El amado Juan en Apocalipsis también dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es necesario venir a Cristo Jesús. Tú puedes vencer a ese enemigo mediante la sangre de Cristo. Muchas veces haces promesas de cambio, de ser una nueva persona, de vivir diferente, ser una nueva mujer. ¿Cuántas veces el hombre o la mujer se hacen promesas y de repente lo hacen bien, con buenas intenciones? Empiezan unos cuantos días el cambio, pero luego vuelven a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque te falta tener ese poder en tu vida. Y ese poder se logra a través de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. El diablo sabe perfectamente que Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, lo venció a ese enemigo. Por eso cuando tú mencionas la sangre de Cristo, el diablo huye, porque la sangre de Cristo tiene poder. Mi amado, mi hermano y amigo en Cristo, yo te deseo bendiciones. Búscale al Señor y acepta a Cristo Jesús como el dueño y salvador de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.